Mi hermano me robó mis ahorros para invertir y los perdió en una estafa. Perdí 10 años de mi vida en exactamente 10 minutos, el tiempo que le tomó a mi hermano Hugo decirme, mientras se rascaba la nuca con total indiferencia, que mis ahorros ya no existían. Se fue todo, la plataforma era piramidal y el experto desapareció, pero bueno, tú me prestaste el dinero, tú asumiste el riesgo, así son las inversiones, soltó sin una pizca de remordimiento, mientras yo sentía que el piso de la sala se abría bajo mis pies. Eran 400,000 pesos, cada centavo que había juntado trabajando doble turno como maestra de secundaria, privándome de vacaciones, de ropa nueva y de cualquier lujo, todo esfumado por la soberbia de un hombre que siempre se creyó más listo que los demás. En ese momento, mientras veía su rostro impasible, supe que no solo había perdido mi patrimonio, sino que acababa de descubrir que mi propio hermano era un extraño capaz de dejarme en la calle sin parpadear. Para que entiendan el peso de esta traición, tengo que contarles lo que significa ser maestra en una escuela pública con un sueldo que apenas rasguña la dignidad. Durante una década, mi vida fue una coreografía de sacrificios. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 transportes públicos, daba clases a adolescentes hormonales y, por las tardes, daba regularizaciones particulares hasta las 9 de la noche. Mi meta era clara, quería comprarme un departamento pequeño, dejar de rentar y tener un fondo de emergencia para cuando mis padres envejecieran. Esos 400,000 pesos no eran dinero extra, eran mis horas de sueño, mis fines de semana corrigiendo exámenes y mi paz mental futura. Hugo, por el contrario, siempre fue el hijo pródigo, el carismático que saltaba de un negocio fallido a otro, siempre culpando a la economía o a la mala suerte. Pero hace 6 meses, llegó a mi casa con una energía diferente. Traía carpetas, gráficas y un discurso sobre criptomonedas y arbitraje financiero que, según él, le había enseñado un gurú de las finanzas en un curso carísimo. Hermana, dame tu confianza una vez. Esta plataforma te da rendimientos del 15% mensual. En un año duplicas tus ahorros y te compras el DEPA de contado. No seas miedosa, la inflación se está comiendo tus ahorros en el banco, me decía con una convicción que me hizo dudar de mi propia prudencia. Fui una tonta. Una tonta que quería creer que su hermano finalmente iba a hacer algo bien. Una tonta que quería ayudarlo a que él también tuviera éxito. Le transferí el dinero con el corazón en la mano, pidiéndole que por favor fuera cuidadoso, que eso era todo lo que yo tenía. Él me abrazó, me llamó socia y me prometió que en un mes vería los primeros resultados. Ese primer mes recibí un estado de cuenta falso, hecho en Excel, que mostraba que mis 400,000 ya eran 440,000. Me sentí aliviada. Pero al segundo mes, Hugo dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente lo alcancé en casa de mis padres, fue cuando me soltó la bomba con esa frialdad que me dejó helada. No hubo un lo siento, no hubo un te lo voy a pagar trabajando de lo que sea. Solo hubo una justificación técnica sobre esquemas Ponzi y la conclusión de que yo, por haberle dado el dinero, era la responsable final de la pérdida. Lo peor no fue el dinero, fue lo que vino después con mi familia. Cuando intenté hablar con mis padres para pedirles ayuda, para que mediaran y obligaran a Hugo a firmar un pagaré o a devolverme aunque fuera una parte de su sueldo mensual, me encontré con una pared de gaslighting. Hija, es tu hermano, no seas tan materialista, me dijo mi madre mientras servía el café. Él también perdió, está sufriendo mucho por el fracaso, no lo presiones con demandas o esas cosas de abogados. Entre familia los problemas se arreglan perdonando. Mi padre fue incluso más cruel, tú tienes un sueldo fijo, eres maestra, tienes plaza. Él no tiene nada ahora. Tenle paciencia, ya se recuperará y te dará algo. No rompas la armonía de la cena por un poco de lana. En ese momento sentí que me asfixiaba. Estaban defendiendo al ladrón porque era débil y atacándome a mí porque era fuerte. Me di cuenta de que para ellos, mi esfuerzo de 10 años no valía nada comparado con el ego herido de Hugo. Me quedé sin fondo de emergencia, con la cuenta bancaria en ceros y con la renta del próximo mes respirándome en la nuca. El aislamiento que sentí fue brutal. Mis colegas en la escuela no entendían por qué de repente me veía tan demacrada, por qué ya no iba a las comidas de los viernes o por qué aceptaba cualquier hora extra disponible, incluso las que nadie quería. Me sentía la mujer más estúpida del planeta. Cada vez que veía un anuncio de criptomonedas en internet, me daban ataques de ansiedad. Lloraba contando los centavos en el supermercado, comprando solo lo básico, sintiendo que había retrocedido una década en mi vida profesional. Mis padres siguieron invitándolo a las comidas dominicales como si nada hubiera pasado. Yo tenía que sentarme a la mesa y verlo comer carne asada, reírse de chistes tontos y hablar de su próximo gran proyecto, mientras yo sabía que esa misma mañana había tenido que decidir entre ponerle gasolina al coche o comprar el detergente para la ropa. Cuando intentaba sacar el tema, Hugo se ponía agresivo, ya supéralo, pareces disco rayado. Por eso no progresas, porque te aferras al pasado. Nadie me defendía.
Me convertí en la hermana amargada por el simple hecho de querer recuperar lo que era mío. Llegué a un punto de quiebre una noche de lluvia. Se me ponchó una llanta regresando de las clases particulares y no tenía ni 1,000 pesos para comprar una nueva. Me quedé parada en la lateral de la avenida, llorando bajo la lluvia, dándome cuenta de que estaba sola. Mi hermano estaba en un bar con sus amigos, gastándose lo poco que le quedaba, y mis padres estaban viendo la tele. Ahí, empapada y con el corazón roto, tomé una decisión. No iba a esperar a que Hugo me pagara, porque nunca lo haría. No iba a esperar a que mis padres me dieran la razón, porque nunca lo harían. Me iba a reconstruir yo sola, y esta vez iba a ser tan grande que ellos ni siquiera podrían alcanzarme con la mirada. Empecé con una disciplina que rayaba en lo militar. Ahorré cada peso extra. Empecé a vender manualidades y material didáctico por internet, cosas que diseñaba en las madrugadas. Pero el verdadero cambio llegó cuando me di cuenta de que mi mayor activo no era el dinero que perdí, sino lo que sabía hacer, enseñar. Los alumnos de secundaria siempre sufren con las matemáticas, y yo tenía un método que hacía que hasta el más distraído entendiera. Decidí que no iba a regalar más mi conocimiento en regularizaciones mal pagadas de puerta en puerta. Invertí lo último que me quedaba en un micrófono barato y usé la cámara de mi celular viejo. Empecé a grabar videos explicando álgebra, geometría y trigonometría de una forma divertida, real, usando ejemplos de la vida cotidiana. Al principio, solo tenía 10 vistas. Mi hermano se burlaba de mí: ahora vas a ser influencer de números, qué oso, mejor búscate otro trabajo de verdad. Yo no le contestaba. Bloqueé sus comentarios en mi mente y seguí grabando. Pasaron 3 meses de trabajo ciego. Grababa a las 2 de la mañana, editaba en el transporte público de camino a la escuela y subía contenido diario. De repente, un video sobre cómo entender el teorema de Pitágoras con una rebanada de pizza se volvió viral. En una semana, pasé de 100 seguidores a 50,000. Los padres de familia empezaron a escribirme desesperados pidiendo tutorías. Fue ahí donde lancé mi primer curso digital, Matemáticas para Secundaria, el método que sí funciona. Lo puse a un precio accesible, pero masivo. La primera noche que puse el curso a la venta, no pude dormir. Escuchaba las notificaciones de mi celular: venta realizada, venta realizada. En 24 horas, gané lo que ganaba en 3 meses como maestra. En un mes, recuperé los 400,000 pesos que Hugo me había robado. Pero no me detuve ahí. El curso se expandió por toda Latinoamérica. Mi metodología conectó con miles de niños que antes odiaban la escuela. Mientras mi cuenta bancaria empezaba a llenarse de nuevo, esta vez con ingresos pasivos que no requerían que yo estuviera matándome 16 horas al día, empecé a notar un cambio en mi familia. El olor del éxito atrae a las moscas, dicen. Hugo, que se había metido en otro negocio de productos de salud milagro y había perdido más dinero, esta vez de mis padres, empezó a aparecerse por mi casa con su cara de cínico. Oye, hermanita, vi que te va súper bien con tus videitos. Qué bueno que mi consejo de invertir en lo digital te sirvió, ¿no? Oye, ando corto para la renta, ¿no me podrías adelantar un poco de lo que me vas a heredar? Lo miré con una calma que lo descolocó. Ya no había rabia, ya no había ganas de gritarle. Solo había un vacío absoluto donde antes había amor fraternal. Hugo, le dije, la única inversión que hice fue en mi propia educación para no volver a confiar en gente como tú. No te debo nada, ni te voy a dar nada. Para mí, tú moriste el día que me dijiste que mis ahorros eran tu riesgo. Mis padres intentaron la misma táctica de siempre. Hija, ahora que tienes tanto, ayúdale a tu hermano a pagar sus deudas. Se metió en un lío con unos tipos pesados por un dinero que pidió prestado. Sé buena cristiana, el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Mi respuesta fue definitiva: la familia no roba, la familia no miente y la familia no defiende al que destruye al otro. Si quieren ayudarlo, vendan su casa, pero de mi parte no verán un solo peso. He decidido que mi exceso de lana, como ustedes dicen, será para mi jubilación y para viajar por el mundo, sola. Hugo cayó en una estafa aún peor, una que involucraba apuestas en línea y prestamistas informales. Esta vez no fue solo dinero, fue su seguridad. Mis padres tuvieron que gastarse sus propios ahorros de jubilación para sacarlo del hoyo, y aún así no fue suficiente. Se quedaron viviendo al día, arrepentidos de haber malcriado al hijo que solo sabía destruir. Hugo ahora vive de fiado en una habitación pequeña, solo, porque todos sus amigos de negocios lo abandonaron en cuanto se le acabó el flujo de efectivo. Ya nadie le cree sus discursos de éxito, ahora es solo un hombre de 40 años quejándose del sistema mientras espera que alguien más le pague la cuenta. Yo, por mi parte, renuncié a la escuela pública. No porque no amara enseñar, sino porque ahora puedo enseñar a millones desde mi propia plataforma.
Tengo un equipo de edición, un estudio profesional en mi nuevo departamento, que compré de contado, con vista al parque, y, sobre todo, tengo paz. Viajo 3 veces al año, he conocido lugares que solo veía en los libros de texto que usaba en clase y me rodeo de gente que entiende el valor de la integridad. Hace poco, en Navidad, decidieron hacer una cena para reconciliarnos. No fui. Me quedé en un hotel de lujo en la playa, disfrutando del silencio y de una cena deliciosa frente al mar. Recibí mensajes de Hugo insultándome y de mis padres llamándome orgullosa. Sonreí y bloqueé sus números por ese fin de semana. No es orgullo, es salud mental. No es venganza, es justicia divina. El dinero regresó multiplicado porque yo sabía cómo trabajar por él, la confianza, sin embargo, es algo que Hugo nunca podrá comprar ni con todas las criptomonedas del mundo. Cuando a veces me llega algún recuerdo de esos días de lluvia y llanto, ya no me duele. Lo veo como el capítulo de introducción de la mujer poderosa en la que me convertí. Hugo pensó que me estaba quitando mi futuro, pero solo me estaba quitando el lastre que me impedía volar. Él se quedó con sus mentiras y su miseria, y mis padres se quedaron con el hijo que eligieron defender por encima de la verdad. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, disfrutando de cada logro que mi propia inteligencia y esfuerzo construyeron. Tengo estabilidad financiera, emocional y una comunidad de alumnos que me agradecen a diario por cambiarles la vida. Mientras ellos cargan con lo que sembraron, deudas, desconfianza y una soledad amarga, yo camino ligera, sabiendo que la mejor revancha es, simplemente, ser inmensamente feliz sin ellos. Cada vez que lo recuerdo, solo sonrío, porque al final del día, el que tiene talento siempre encuentra el camino, y el que solo tiene tranzas, siempre termina encontrando su propia ruina. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen, y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.